¿Qué tal? Soy Roberto Pasos y me encuentro en Miami, Florida. Bienvenidos a Expat Rojo y Blanco, el programa de los peruanos en el exterior. La investigación que remece la política peruana. Hemos llamado Vacuna Gate. La nueva agenda migratoria en Estados Unidos. 8 años es generalmente para aquellas personas indocumentadas. Un ex diplomático en Londres trata de llegar al Congreso del Perú. Hay un denominador común que tienen los peruanos en el exterior sin importar dónde vivan, y es el amor que tienen por el país. Memorias de un soldado desconocido. Sendero Luminoso, en el ejército, en el convento. Y una película peruana en tiempos de pandemia. Expat Rojo y Blanco, el programa de los peruanos en el exterior. Una investigación está remeciendo la política peruana. El periodista Carlos Paredes fue el primero que descubrió el escándalo conocido como el Vacuna Gate. La revelación más mediática y que ha generado mayor indignación en los peruanos es lo que hemos llamado Vacuna Gate, que es la vacunación clandestina a espaldas de la gente, de los peruanos, de las más altas autoridades del Perú en plena pandemia, empezando por el expresidente Martín Vizcarra, su esposa Maribel Díaz, su hermano César, y de ahí para abajo 470 altos funcionarios. Carlos, ¿y por qué crees que ocurren hechos como estos? ¿Por qué, mejor dicho, continúan ocurriendo hechos como estos acá en el Perú, no? Mira, yo creo que esta ha sido una lección dura de algo que venimos arrastrando desde tiempos virreinales, ¿no? Es decir, el que puede, como decimos en criollo, el poder se impone, ya sea el poder político, el poder económico, el poder fáctico, que está muy de moda en las últimas décadas, y todo a espaldas del pueblo, todo a espaldas de la gente, sin transparencia, sin informarle al pueblo las cosas que los gobernantes, que los poderosos están haciendo. Y creo que eso nos ha dolido porque lo sentimos como una traición, ¿no? El expresidente Vizcarra salía todas las mañanas, todos los medios días, tú lo has seguido, a darnos consejos como si fuese el padre abnegado que nos cuida, ¿no? Pero en el fondo solo se estaba cuidando él y su familia, ¿no? Y bueno, efectivamente, ¿no? Muchos presidentes hacían eso. Acá Trump lo hizo por mucho tiempo, pero hasta que le pusieron el estate quieto y le dijeron ya los números están bajando. ¿Cómo fue que descubriste estos hechos? Presiento yo que no fue fácil, ¿no? Por lo mismo que tú has hablado que el poder siempre incluso es manipulador, ¿no? Nos dieron una información de una fuente muy acreditada, diplomática, en el sentido de que al Perú había llegado junto con una dotación importante de vacunas o candidatas a vacunas más placebo para hacer un ensayo clínico con 12.000 voluntarios en fase 3 de la China Sinopharm. Había llegado 1.200 dosis de vacunas que ya en China se estaban inoculando a los militares y a una población en calidad de antídoto. Y a pedido del gobierno peruano, estas 1.200 dosis, 3.200, de las cuales 1.200 se fueron a la embajada china y 2.000 se quedaron en la administración de la Universidad Peruana Cayetana Heredia, en verdad del gobierno. Y el primero en vacunarse con esas dosis que nosotros le llamamos muestras médicas o muestras gratis ha sido el expresidente Martín Vizcarra. ¿Y qué podríamos hacer como sociedad, como ciudadanos, para evitar, para prevenir que pase otra vez esto, ¿no? Que parece que tropezamos con la misma piedra una y otra vez. Hay que ejercer la ciudadanía, es decir, votar de manera informada y consciente, ¿no? Analicemos los antecedentes del postulante, analicemos su currículum, ¿no? Su ejecutoria, si es que fue funcionario público, cuántas denuncias ha tenido. Y finalmente, ¿cómo podemos tener acá tu libro en los Estados Unidos? Lo pueden encontrar en la plataforma de Amazon, ya está para Kindle, también está en la plataforma ebook, incluso en Apple, es decir, de acuerdo a su preferencia, lo pueden encontrar. Por primera vez en casi 40 años hay una propuesta de inmigración que puede significar un camino a la ciudadanía para los casi 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos.
La última vez que se promulgó en Estados Unidos una ley de amnistía migratoria fue en 1986, durante el gobierno del presidente republicano Ronald Reagan. En el 2001, el presidente George Bush intentaba aprobar una ley de inmigración, pero después de los ataques del 11 de septiembre, cambiaron esas políticas, haciéndolas más hostiles hacia los inmigrantes. Luego, el presidente demócrata Barack Obama prometió una reforma migratoria en los primeros años de su mandato. Sin embargo, sin una mayoría en el Congreso, solo pudo pasar acciones ejecutivas como el DREAM Act, que solo favorecieron a los estudiantes indocumentados. Hoy, en 2021, quien fuera vicepresidente durante el gobierno de Obama, el demócrata Joe Biden, apenas asumió su mandato el pasado enero, quiere actuar rápido en materia migratoria para consolidar el voto hispano. ¿Qué podemos esperar? Ahora, esta nueva propuesta que todavía no sabemos los detalles, pero sí sabemos que sería un paso como de 8 años. Pónganos un poquito el marco de referencia para muchos que todavía no sabemos acerca de las características generales de esta propuesta. Lo que tú hablas de 8 años es generalmente para aquellas personas indocumentadas, que son personas que no tienen absolutamente ningún estatus migratorio actualmente. Sin embargo, para personas que tienen DACA, TPS y otras personas que están trabajando en la agricultura, pudiera ser un proceso mucho más rápido, menos años. Biden ha entrado al gobierno y ha comenzado a deshacer un montón de medidas antimigrantes. ¿Cuáles son las más resaltantes para la comunidad hispana, por ejemplo? Una de las cosas positivas es que ha dicho que quiere mantener el programa de DACA, que actualmente está protegiendo más de 700,000 personas. También ha dicho que va a evaluar si debería o no quitar el estatus de protección temporal, que también está protegiendo a cientos y cientos de miles de personas. Si alguien está viendo esta entrevista y dice, wow, yo estoy acá en los Estados Unidos, no tengo papeles, ¿qué es lo que le recomiendas que comience a hacer para que cuando la ley sea aprobada, pues tengan un poquito adelantado el proceso de una posible ciudadanía? Algunas de las cosas muy importantes es, desde luego, guardar la mejor conducta moral que usted pueda. No meterse en ningún problema, criminal o civil, hacer sus declaraciones de impuestos, tener dinero para poder usted pagar las cuotas de migración que probablemente vienen que pagar. Y si usted no sabe hacer los trámites usted solo, va a tener que contratar un profesional legal, un abogado. ¿Cuál es este largo proceso para que esta propuesta de Biden se convierta en ley y cuándo tú crees que eso se podría dar? Primeramente, el presidente ha enviado el proyecto, ha sido recientemente oficialmente presentado por congresistas y senadores en los senados y en el Congreso, y no se sabe si hay los votos suficientes para lograr pasar esa propuesta legal. No se sabe cómo va a terminar esa propuesta. Como abogado, ¿cuáles serían tus mejores deseos de esta propuesta? Tenga mucho cuidado que los coyotes o los traficadores de seres humanos le prometan a usted que venda todas sus cosas en su casa y quiera irse a buscar el sueño americano para alcanzar algo que no se sabe si va a poder llegar o no. Por favor, tengan mucho cuidado y protéjanse lo mejor que puedan. Un ex diplomático en Londres trata de llegar al Congreso del Perú. Un denominador común que tienen los peruanos en el exterior, sin importar dónde vivan, y es el amor que tienen por el país. Memorias de un soldado desconocido. Sendero Luminoso, en el ejército, en el convento. Y una película peruana en tiempos de pandemia. Expat Rojiblanco, el programa de los peruanos en el exterior. Y desde Londres, Inglaterra, Ricardo Malca es un ex diplomático que intenta llegar al Congreso peruano para representar a los peruanos en el exterior. Estamos con Ricardo Malca del partido Somos Perú, el número 1. Él reside en Londres, Inglaterra, y nos va a decir pues acerca de cuál es la situación allá. Empezamos preguntándole, bueno, la mayoría de los peruanos sabemos que están en Estados Unidos, pero ¿por qué tendría que tener un representante europeo en el próximo Congreso? ¿Y cómo representarías a los peruanos que están en todos dispersos en el resto del mundo? Cualquiera que sea el congresista, los congresistas que representen a los peruanos en el exterior, tienen que cumplir con 2 requisitos. En primer lugar, conocer la realidad
de los peruanos en el exterior. Y para eso ayuda mucho haber vivido en el exterior y más aún haber vivido en diferentes países en el exterior. Pero en segundo lugar, es muy importante que esta persona también conozca al Estado, por decirlo de alguna manera, que conozca el monstruo por dentro, ¿no? Para saber cuáles son las clavijas que hay que ajustar, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Cuéntanos un poquito acerca de ti, Ricardo. Gracias a mi trabajo yo he podido vivir fuera del Perú, he vivido ya 12 años fuera del Perú. He vivido en Washington, D.C., en los Estados Unidos, en el Ecuador, ahora vivo en el Reino Unido. Y el vivir fuera todos estos años a mí me ha dado una experiencia muy rica, me ha permitido conocer muchas de las realidades que viven los peruanos en el exterior. ¿Qué puntos has recogido de la experiencia, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, que de repente a nosotros, que los peruanos deberíamos, o qué propuestas puedes llevar al Congreso de lo que has aprendido en estos dos grandes países? Hay un denominador común que tienen los peruanos en el exterior, sin importar dónde vivan, y es el amor que tienen por el país, por la gente, por la cultura, por la gastronomía. Mantienen vínculos. El peruano que esté en el exterior mantiene de alguna manera vínculos con el país. Se está enterado de lo que pasa en el país, pero hay un vínculo que en mi opinión está subaprovechado y es el vínculo económico. El peruano que vive en el exterior conoce el Perú y su realidad, pero también conoce la nueva realidad donde vive. Entonces, el conocer esas dos realidades es una fortaleza enorme para generar vínculos económicos, es decir, para generar negocios. ¿Tú crees que Perú, si se hacen las reformas que se deben, podría llegar a un desarrollo sostenible mucho más rápido de lo que estamos experimentando? Pero sin duda alguna, si tú tienes a los peruanos en el exterior haciendo negocios con el Perú, eso va a generar riqueza. 3 razones muy rápidas por qué un peruano en el exterior tendría que votar por ti. Conozco a los peruanos del exterior, conozco el Estado, sé cómo hacer para crear los puentes que son necesarios hacer entre el Estado y el peruano en el exterior. La segunda razón, quiero potenciar que el peruano en el exterior haga negocios con el Perú. Quiero generar ese vínculo económico que permita generar riqueza. Y la tercera razón que te voy a dar es las facilidades y el conocimiento que tengo del Estado para poder, a partir de ese conocimiento, dar otras facilidades, como por ejemplo la generación de un fondo social que permita atender a los peruanos en necesidad. Lurgio Gavilán fue guerrillero, militar, sacerdote y ahora como profesor en la Universidad de Huamanga está escribiendo su vida. Se ha publicado las 3 vidas, o 4 o 5 vidas que he sido. Yo soy campesino, quechua hablante, que he vivido un buen tiempo en el campo, después en Sendero Luminoso, en el ejército, en el convento, y ahora caminando en antropología. Eso está plasmado en mi primer libro, que es Memorias de un soldado desconocido. Tu libro, en Memorias de un soldado desconocido, hablas mucho de lo que se vivió en Ayacucho, ¿no? Donde nació el terrorismo. ¿Por qué crees que el terrorismo fue un fenómeno que estuvo tan disociado entre el campo con la ciudad? Bueno, hay de la pobreza que apareció en Ayacucho, pero hay muchos factores que han estudiado muy bien. Esta es la estrategia también que había planteado Abimael Guzmán, del campo a la ciudad. Pero creo que se vivió también de diferentes intensidades en Perú. Lamentablemente caíste en las filas de Sendero cuando eras apenas un niño. Luego, de repente, la vida militar te hizo un cambio de 180 grados. La parte espiritual, por supuesto religiosa, y ahora como catedrático. ¿Qué etapa de tu vida tú crees que fue la que más te ha marcado en estas 4 o 5 etapas que has vivido? Creo que cada una de mis etapas he vivido muy, muy intensamente, quizá muy convencido también, muy convencido en cada una de mis etapas de mi vida. Como soldado, pues, defendiendo a la patria, muy convencido también, en Sendero Luminoso también, en el convento también. Pero si me preguntaran ahora, pues no, nada, absolutamente. Ni quisiera pensar en la guerrilla, ni quisiera pensar en el ejército, menos en el convento. Y quizá ando también, escapándome también de la academia, que cada vez que me encarcela también. Tú, un autor que prácticamente estás haciendo libros que ya se han traducido al inglés,
también al japonés, eres conocido en México. Podrías vivir una vida muy tranquila en la Ciudad de México, en Estados Unidos o en Lima. ¿Qué es lo que te motiva a regresar a tu terruño? Yo estoy para vivir en cualquier parte. Creo que es esas cosas, yo pienso algo así. Andamos dividiéndonos en fronteras, cada uno con nuestra bandera. Bueno, navegamos en una sola planeta y somos humanidad. ¿Tú crees que en este largo año que hemos tenido, que seguimos teniendo en pandemia, ¿qué representa para ti? Tú que eres un autor de un libro, que eres antropólogo, y de repente con este mensaje final también puede ser tu despedida, ¿no? A pesar de estas dificultades, a pesar de las atrocidades que hemos pasado con Sendero Luminoso, con la pandemia, con muchas cosas, es una que cruza la historia peruana, está lleno de pobreza, de todas estas cosas, que está plagado de muy larga data, pero con esa palabra, por ejemplo, de Juclia, siempre sobresalimos, a pesar de todas estas dificultades. La pandemia cambió el mundo y Lima no fue la excepción. Edén Sotoalba nos muestra cómo luce la capital peruana en este nuevo normal. Amigos, me encuentro en el centro de Lima, la Plaza Mayor. Lamentablemente está bloqueada, pero este es un punto perfecto para iniciar un recorrido por Lima. Aquí está el Palacio de Gobierno, la Catedral, la Municipalidad. Además que es este lugar donde se fundó la ciudad de Lima. Una de las mejores cosas para hacer en la pandemia es caminar al aire libre, claro, tratando de mantener la distancia con la gente. Hemos llegado hasta la iglesia de San Francisco. Todas las iglesias permanecen cerradas durante la pandemia. Algunos templos incluso sacan a sus santos para que los feligreses tengan contacto de lejos. Muchos parques permanecen cerrados durante la pandemia, pero hay uno que sí está abierto al público y para allá voy. Justo al lado del Estadio Nacional se encuentra el Parque de la Reserva, que alberga el Circuito Mágico del Agua. Tiene muchas piletas, muchas fuentes de agua. Este es el Parque de la Reserva que lo transformaron hace una década aproximadamente. Hicieron muchas atracciones para el público, así que viene mucha gente, ya lo abrieron en la pandemia. Ya llegué al Malecón, estoy en Larcomar, un centro comercial muy popular por su vista al mar. Aquí hay tiendas, restaurantes y este es un inicio perfecto para tu recorrido por el Malecón de la Costa Verde, por la parte superior, por supuesto. En la parte de abajo también hay mucha actividad, hay gente montando bicicleta. Está completamente cerrado porque es domingo para los peatones y los ciclistas. Durante la pandemia, el uso de bicicletas incrementó en todo el Perú, pero especialmente en Lima. Wow, está genial montar bicicleta por el Malecón. Ahora toca ir al barrio más bohemio de Lima. Amigos, ya estoy en Barranco, un distrito tradicional de Lima donde destaca el arte. También aquí de noche muchos jóvenes se reunían para hacer la fiesta. Eso ya no es posible. En este bulevar por donde estoy caminando ahora solían haber muchísimas discotecas donde los jóvenes venían de noche para disfrutar. Pero ahora muchos han tenido que reinventarse. Muchos operaban también como restaurantes de día, pero veo algunos cerrados y otros que solo dan servicios para cenar, para comer. Ahora voy caminando hacia Miraflores para ver dónde ceno. Miraflores y Barranco están conectados básicamente. Y caminando por el Malecón de Miraflores me he topado con este recordatorio a los médicos, a los doctores que han perdido su vida durante esta pandemia. Doctores que se infectaron con el virus y que ya no están entre nosotros debido a que nos ayudaron. Esto demuestra lo difícil que ha sido esta pandemia, estos tiempos para muchas familias. Hay que recordarlo siempre. Y una película peruana en tiempos de pandemia. Expat Rojiblanco, el programa de los peruanos en el exterior.
Algunas películas siguieron produciéndose durante la pandemia. En Lima, Sandro Calderón se las ingenió para sacar su proyecto en medio de la cuarentena. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy estamos concluyendo una nueva sesión del Consejo de Ministros. Aquí, en Palacio de Gobierno, creía que estaba preso. Como consecuencia del coronavirus que afecta no solamente al Perú, sino... Pero alguien era más prisionero que yo. Historias de confinamiento, desde el confinamiento, tenía que empezar a crear también como defensa. De alguna manera fue esto la fórmula para crear Isabel. Mucha gente piensa que los que hemos estado en pandemia te corta la creatividad y mucha gente se ha tirado al abandono y la depresión, pero esto de alguna manera para ti ha sido como una especie de terapia también para lidiar con la pandemia y mantenerte productivo, por supuesto, y ocupado en medio de esta crisis que ya tiene un año. Por supuesto, Roberto, ha sido un momento de introspección donde he podido confrontarme con mi pasado, con el presente y enfrentarlo con creatividad, con realidad, con ficción, con fantasía, imaginación. Seguramente mucha gente te ha preguntado por qué alguien tendría que ver una película de la cuarentena cuando la gente quisiera olvidarla, pero ¿cuál sería tu mensaje para esos incrédulos que se niegan a ver algo que tenga que ver con la cuarentena? Creo que toda película de transformación, de renovación del ser dentro de una crisis, para el bien, es importante. Es por eso que yo invito a la gente a que vean Isabel, un cortometraje hecho en cuarentena. Es una historia de renovación. Llega un momento en que el actor quiere llegar a la madurez y comenzar ya también no solamente a ser parte de, sino empezar a crear ese proceso de maduración. ¿Cuál es tu próximo proyecto, digamos, para seguir en ese proceso? Yo empecé tarde, bueno, nunca es tarde, pero empecé a crear recién ahora en la cuarentena. Tenía proyectos ya escritos y nunca los realicé porque siempre dije el mejor momento, la plata, el elenco, el equipo de producción. La cuarentena me enseñó que no hay mejor momento y el mejor momento puede ser en una crisis. Estoy continuando haciendo cortometrajes con actores profesionales ahora, con un equipo técnico y de producción, equipo artístico. Entonces ya voy a empezar a crear camino al largometraje, ¿no? que es mi punto, sí. ¿En qué te mantienes ahora ocupado? Bueno, después obviamente de la salida de tu cortometraje. Y ahorita estoy empezando ya a grabar una novela hasta julio. Y eso va a ayudar a que tenga presupuestos para poder hacer mejor mis cortometrajes, comprarme equipos, pagar a los actores y todo eso. Invita a la gente acá en el exterior a que vean tu película. ¿Cómo uno puede hacer para ver tu película en línea? Está en las plataformas de Vimeo, YouTube, está con subtítulos en inglés para la primera parte. Es mudo, pero la primera parte tiene algunas locuciones en subtítulos en inglés y lo pueden encontrar también en redes sociales. Muchísimas gracias, Sandro. Y nos vamos al ritmo de salsa con el sonero peruano que está marcando la hora.